Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más famosos de la historia, ha sido objeto de interés y debate durante décadas. Su personalidad compleja, sus crímenes violentos y su capacidad para engañar a las autoridades y a la sociedad lo convierten en un caso fascinante y aterrador. En este video, exploraremos la vida de Ted Bundy desde su infancia hasta su muerte, examinando los detalles de sus crímenes, su juicio y su impacto en la cultura popular. Pero más allá de eso, reflexionaremos sobre lo que el caso de Ted Bundy nos enseña sobre la naturaleza humana y la sociedad en la que vivimos. Theodore Robert Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Era el hijo de una madre soltera que trabajaba como secretaria y nunca conoció a su padre biológico. Durante su infancia, Bundy fue criado por sus abuelos maternos, quienes le dijeron que eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. A pesar de que Bundy tenía una vida aparentemente normal, hubo algunas señales tempranas de su comportamiento violento. Por ejemplo, él tenía una fascinación por los cuchillos y en una ocasión se hizo de daño a sí mismo mientras jugaba con uno. También se sabe que torturó animales, lo cual es un comportamiento común entre los asesinos en serie. Cuando Bundy era adolescente, su madre biológica regresó a su vida y se mudaron a Washington. Allí, Bundy se desempeñó como un estudiante sobresaliente y atleta, aunque no encajaba bien socialmente. Además, tuvo su primera relación amorosa, la cual terminó abruptamente y esto lo afectó emocionalmente. En 1967, Bundy se trasladó a la Universidad de Washington para estudiar psicología. Fue aquí donde conoció a una mujer de clase alta llamada Stephanie Brooks, con quien comenzó una relación. Sin embargo, cuando Brooks rompió con Bundy, él quedó devastado. Este fue el comienzo de una serie de relaciones fallidas que probablemente contribuyeron a su rabia y eventual violencia. Ted Bundy tenía una personalidad compleja y fascinante que ha sido objeto de estudio y análisis por parte de expertos en psicología criminal. Bundy era descrito como un hombre carismático y encantador, capaz de atraer a sus víctimas con su apariencia y conversación. Tenía una inteligencia superior a la media y una gran habilidad para manipular y engañar a los demás. Se sabe que Bundy luchó con problemas emocionales y psicológicos durante toda su vida. A menudo se sentía inseguro y desesperado por atención y afecto. También parecía tener una fuerte necesidad de control y poder sobre las mujeres, lo cual puede haber sido el resultado de su dificultad para relacionarse con ellas. A medida que Bundy se involucraba en crímenes cada vez más violentos, su personalidad se volvió más oscura y retorcida. Se volvió más manipulador y engañoso, y su habilidad para ocultar su verdadera naturaleza se hizo aún más fuerte. En el juicio de Bundy, un psiquiatra lo evaluó y diagnosticó con trastorno antisocial de la personalidad, lo que significa que no sentía empatía por los demás y no tenía ningún sentido de la moralidad o la responsabilidad social. También se cree que pudo haber sufrido de trastorno de personalidad múltiple, lo que habría contribuido a su habilidad para ocultar su verdadera identidad. Ted Bundy comenzó su carrera delictiva con delitos menores, como robo y fraude. En la década de 1970, Bundy trabajó en varios trabajos y estudió en la Universidad de Washington. Durante este tiempo, comenzó a cometer delitos menores como robos y hurtos en tiendas, lo que lo llevó a ser arrestado varias veces. A pesar de sus delitos, Bundy se graduó de la Universidad de Washington en 1972 con un título en psicología. En 1974, Bundy comenzó a cometer crímenes más graves y violentos. En enero de ese año, atacó a su primera víctima conocida, una joven llamada Karen Sparks. La golpeó en la cabeza con un objeto pesado, la violó y la estranguló. En los meses siguientes, atacó a varias mujeres más, a menudo usando técnicas de engaño y manipulación para ganarse su confianza antes de atacarlas. En 1975, Bundy se mudó a Utah y continuó sus ataques allí. En noviembre de ese año, atacó a 5 mujeres en una sola noche, matando a 2 de ellas. Luego se mudó a Colorado, donde secuestró y asesinó a 3 mujeres más. A medida que Bundy continuaba sus ataques, su comportamiento se volvía cada vez más violento y sádico. Empleaba técnicas cada vez más sofisticadas para secuestrar y asesinar a sus víctimas y parecía disfrutar de la tortura y el sufrimiento que infligía.
Ted Bundy fue uno de los asesinos en serie más notorios de la historia estadounidense y se estima que pudo haber cometido entre 30 y 36 asesinatos en los años 70. Bundy seleccionaba a sus víctimas de manera meticulosa y metódica, generalmente buscando mujeres jóvenes y atractivas y preferentemente estudiantes universitarias o de colegio mayor. Para atraer a sus víctimas, Bundy utilizaba tácticas de manipulación y engaño, como hacerse pasar por un oficial de policía o un hombre herido que necesitaba ayuda. Una vez que Bundy tenía a sus víctimas bajo su control, las llevaba a un lugar apartado donde las atacaba sexualmente y luego las estrangulaba. En algunos casos, también abusaba sexualmente de los cuerpos después de la muerte. Bundy a menudo descartaba los cuerpos en áreas remotas, lo que dificultaba su descubrimiento. El patrón de los asesinatos de Bundy varió un poco, pero en general seguía ciertas características comunes. La mayoría de las víctimas fueron secuestradas en lugares públicos como estacionamientos o parques y luego llevadas a lugares apartados donde fueron atacadas. Bundy a menudo cometía sus crímenes en áreas rurales, lo que dificultaba la identificación de los cuerpos. Bundy también cometía sus crímenes con bastante frecuencia. En algunos casos, cometía varios asesinatos en una semana y en otros, podían pasar meses entre los crímenes. La frecuencia de los asesinatos de Bundy aumentó a medida que su adicción a la violencia se intensificaba. La atención de los medios de comunicación fue un factor clave en el caso de Ted Bundy. A medida que aumentaba el número de víctimas y la magnitud de los crímenes se iba haciendo más evidente, la cobertura mediática se intensificó, lo que llevó a una mayor conciencia pública sobre el caso y a un aumento en la presión sobre las autoridades para capturar al asesino. Sin embargo, también se argumenta que la atención mediática podría haber contribuido a la falta de captura de Bundy durante un periodo prolongado. Los medios de comunicación dieron a Bundy una gran cantidad de publicidad, lo que le permitió esconderse y camuflarse aún mejor. Bundy fue descrito por muchos como un hombre atractivo y encantador, lo que le permitió ganarse la confianza de sus víctimas y escapar de la sospecha de los investigadores durante mucho tiempo. Además, los medios de comunicación a menudo se enfocaron en la apariencia y el comportamiento de Bundy, en lugar de su crimen y la brutalidad de sus acciones. Esto podría haber contribuido a la falta de percepción de la gravedad de sus crímenes y reforzar la imagen que Bundy proyectaba de sí mismo como una persona respetable y exitosa, que ocultaba sus verdaderas intenciones. En resumen, aunque la atención mediática puede haber contribuido a la captura de Bundy al crear conciencia y presión sobre las autoridades, también puede haber contribuido a la falta de captura al permitir que Bundy se escondiera y camuflara aún mejor, y al centrarse en su apariencia y comportamiento en lugar de la gravedad de sus crímenes. Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más infames de la historia de los Estados Unidos, fue capturado finalmente por la policía el 15 de febrero de 1978. La captura de Bundy fue el resultado de una larga investigación y de la colaboración de múltiples agencias de la ley. El 15 de febrero de 1978, Bundy fue detenido por la policía de Florida después de que lo identificaran en un automóvil robado en una zona residencial en Pensacola. Bundy fue capturado después de intentar huir de la policía, lo que resultó en una violenta lucha en la que un oficial resultó herido. En el auto, la policía encontró herramientas de ladrón, como un cuchillo, una cuerda y una máscara de esquí. Después de la detención de Bundy, la policía realizó una búsqueda en su apartamento y encontró más pruebas de que lo vinculaban a varios asesinatos. Entre las pruebas encontradas se incluyen fotografías de sus víctimas, objetos personales de ellas, como collares y aros, y un diario en el que Bundy detallaba sus crímenes. La captura de Bundy fue un gran éxito para las agencias de la ley que habían estado buscando al asesino en serie durante años. Ted Bundy fue juzgado por varios de estos asesinatos en diferentes estados de EU y en 1979 fue condenado a muerte por la violación y asesinato de dos mujeres jóvenes en Florida. Durante su juicio, Bundy se defendió a sí mismo, lo que es conocido como proce en términos legales. Bundy, que tenía estudios en derecho, decidió representarse a sí mismo en el juicio y, como resultado, se convirtió en una de las pocas personas en la historia judicial de los Estados Unidos en hacerlo en un caso tan importante. Su estrategia de defensa fue cuestionar la legalidad de las pruebas y pruebas que se presentaron en su contra, y también trató de desacreditar a los testigos que declararon en su contra. Bundy también usó la táctica de retrasar el juicio y presentar mociones legales, lo que prolongó el proceso. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Bundy fue finalmente declarado culpable y sentenciado a muerte. Bundy se defendió a sí mismo en el juicio. Se cree que su falta de experiencia y conocimiento legal
legal afectó negativamente su caso. También se cree que su personalidad manipuladora y carismática en realidad perjudicó su caso, ya que a menudo parecía arrogante y desafiante frente al tribunal. En última instancia, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en 1989. Su juicio y ejecución son recordados como uno de los casos más infames y discutidos en la historia criminal de los Estados Unidos. Este personaje influyó bastante en la cultura popular, tanto en libros, películas, documentales, programas de televisión, fascinación popular. Sin embargo, es importante recordar que Ted Bundy fue un asesino en serie responsable de la muerte de numerosas mujeres, y que su legado no debe ser glorificado. El interés en su historia es comprensible desde un punto de vista psicológico y sociológico, pero siempre es crucial abordar estos temas con respeto hacia las víctimas y la sensibilidad adecuada. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejar tu like y compartir, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Un abrazo psicológico, nos vemos en la próxima.